Hola, hola hermanos. Vamos a continuar Judas capítulo 1. Nos quedamos la semana pasada en el versículo número 12. ¿Alguien leyó o escuchó o vio videos acerca de lo que pasó? No sé si fue ayer o antier, pero ¿qué pasó aquí? Que tiraron unos cuerpos aquí en Cuautlancingo, ¿lo escuchó? ¿Sí? Y que ese mismo día en la autopista encontraron otro tambo con más cuerpos. ¿Sí lo...? ¿Alguien llegó a pensar como que se están poniendo más feas las cosas en Puebla? Y dijo, no, pues ¿alguien pensó eso? Ok. ¿Quién de ustedes tiene alarma en su auto? Y si no, por lo menos su sticker de esta unidad está protegida por el Espíritu Santo y Batman o algo así. Bueno. ¿Quiénes cierran su casa de noche con llave? Y eso es, no confían en Dios, pero aún así la cierran. ¿Y hay un conflicto entre esto? No hay ningún conflicto, ¿no? ¿Quiénes de ustedes a lo mejor tienen alambre de púas alrededor de su casa? ¿Y eso es no confiar en Dios? No, no necesariamente. ¿Quién tiene cámaras en su casa? Vamos mucho más allá. A los vecinos de enfrente hace un par de, pues ya meses, forzaron la chapa, tiraron la puerta y se llevaron 2 carros, ¿no? Y ese día yo dije, algo tenemos que hacer. Y entonces mandé a poner un refuerzo sobre la chapa de enfrente, una cosita, una como casita para... Y después pusimos serpentina en la barda. Y son ese tipo de cosas que cuando ves que las situaciones están cambiando, y bueno, obviamente tenemos que considerar nuestros motivos, no necesariamente es dejar de confiar en Dios, sino simplemente tomar las acciones correspondientes a lo que está sucediendo. Si vemos que en lo exterior las cosas se están poniendo difíciles, pues cierras ya la puerta, si ya saltaron 3 veces a tu casa, pones alambre de púas, qué sé yo, tomas las acciones necesarias. Y el libro de Judas escribe por eso, porque había una guerra, y por eso Judas dice, tenemos que pelear por esto, tenemos que defender no a Dios, no al Evangelio, sino tenemos nosotros que tomar las acciones, utilizar las herramientas necesarias para conservar o para poder caminar en la fe. Y quiero volver a decir esto, Judas no estaba queriendo defender a Dios, porque Dios no necesita ser defendido. Judas no estaba tratando de defender el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Judas estaba defendiendo la casa y a los hermanos a través de las herramientas que Dios ya había dado, que es la fe y el Evangelio. Y el día de hoy, hermanos, es importante que nosotros notemos que no solamente la situación aquí en Cuautlancingo, en Puebla de México, está como yendo a peor. Las iglesias han sido infiltradas por lo que estamos viendo descrito acá. Le contaba a Ruth que estuve leyendo acerca de la muralla china en la semana. Producto de las invasiones que estaba experimentando el imperio chino, construyeron toda esta muralla, ¿no? Tan alta como para que nadie pudiera brincarla, tan profunda para que nadie pudiera ni pasar por debajo ni derribarla, y tan larga para que no hubiera ningún lugar por el que pudieran entrar. Pero después de que la muralla china quedó completada, ¿saben cuántas veces fue invadida en los primeros 100 años? 3 veces. Entonces, ¿para qué tanto relajo? El problema no fue la muralla. En esas 3 ocasiones fue invadida porque personas sobornaron a los que cuidaban las puertas. El problema no fue la muralla. Fueron que los que guardaban las puertas fueron sobornados o distraídos. Y esto es el asunto el día de hoy de la iglesia. No es porque Dios haya fallado en algo, o porque Dios no nos proteja, o porque la protección de Dios no haya funcionado. Es porque los que guardamos, los que tenemos la responsabilidad, hemos sido sobornados o distraídos y hemos cedido esa posición de resguardo al enemigo. Padres han sido distraídos con el trabajo, con los deseos de esta vida, con la sensualidad, con pornografía, madres con la falsa persecución del éxito, medios, redes, y aquellos que teníamos que guardar, que proteger, hemos sido distraídos y hemos cedido eso. Y Judas está escribiendo, oigan, tengan cuidado, esto es real, hay una guerra en contra del creyente. Hay la intención del enemigo de destruirte, de desviarte. Y el libro de Judas está escrito para eso. Otra cosa, cuando Judas estaba escribiendo, miren, cuando por ejemplo lo que estuvimos leyendo
la vez pasada, versículo 8. ¿Alguien lo podría leer? ¿Creen que alguien se sintió aludido cuando Judas escribió esta carta? Pues sí, porque había personas así. ¿Y creen que Judas pudo haber pensando, ay, chin, pues el hermano de allá se va a sentir? Pues sí, iba para él. Lo estaba escribiendo porque había personas que habían sido influenciadas bajo este tipo de conductas, de pensamiento. Y esta carta no busca no herirse susceptibilidades. Quiere tirar directo a esto que puede estar sucediendo en medio de nosotros. Eso no quiere decir que seamos apóstatas algunos o falsos maestros, pero sí quiere decir que probablemente hemos sido cautivados por este tipo de enseñanzas y prácticas. Y si nosotros encontramos algo de esto en nuestras vidas, es ridículo, dada la situación que estamos viviendo el día de hoy, bajarte a pelear con cualquier... ¿Quién de aquí pensando en lo que ha pasado, si va una camioneta, vamos a decir una Lobo, negra, vidrios polarizados, ¿se van a bajar a pelear con ellos si se les cierran el camino? Es sentido común. O puede ser el hermano tejano del oriente que anda allá con Lobo, o puede ser alguno de los tipos que ya andan por acá. Si es una o es otra, mejor ni peleo. Mejor tomo las acciones necesarias para salvaguardar mi vida y la de mi familia. Y es exactamente lo mismo. Si nosotros encontramos alguna de estas actitudes o conductas en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra vida, tenemos que tomar acciones. Cuando nosotros leemos esto, no es pensar únicamente en el hermano, en la hermana, es pensar en qué estoy haciendo yo. Si algo de esto se ha infiltrado en mi vida, ¿sale? Entonces habiendo dicho esto, vamos a empezar a leer a partir del versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Y por eso les decía, porque podemos leer y decir, ay, qué mala onda el Judas diciéndole a unos que son manchas. Pero este tipo de conductas produce eso. Y vuelvo a repetir, es para que nos sintamos aludidos, ese es el punto. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que está describiendo? Lo mismo que escribió Pablo cuando les hablaba a los de Corinto. En el capítulo 11 del 1 de Corintios se habla acerca de la cena del Señor. Y hasta a lo mejor en tu Biblia aparece el titulito, abusos en la cena del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los ágapes eran comidas que ellos habían establecido, momentos de convivir juntos. ¿Por qué? Porque había personas que no tenían tantos recursos. Y entonces esas fiestas eran momentos en los que no tenían recursos, podían comer algo, a lo mejor de lo que comían o algo que no habían comido. Entonces había personas con dinero, personas sin dinero, personas mediano dinero y todos llevaban algo que compartir. Lo que sucedía es que los que a veces llevaban un poco más decían, ay, pues estos mugrosos, mira, se acaba la comida, entonces yo voy a comer primero. Y Pablo dice, ok, si tú llegas para emborracharte, comer primero y dejar a los demás sin comer, come en tu casa. Fácil. Si el asunto es comer, come en tu casa y comes tranquilo. Nadie te va a quitar la pechuga y te va a dejar las alitas. No va a haber ese problema. No va a haber ninguno de esos problemas. Si tu problema es, ay, es que ¿por qué siempre pizza en las comidas? Y no, come en tu casa. No hay problema, no hay bronca, nadie te va a decir nada. Pero si vas a compartir en la iglesia, es compartir. Eso es lo que estaba describiendo Pablo en 1 de Corintios. Pablo en 1 de Corintios, y está unido a lo que nosotros vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 12, 13 y 14, hablando acerca de los dones. Hacía esta diferencia en estos dos tipos de dones, aquellos, por ejemplo, como el hablar en lenguas y como el de profetizar, y decía, bueno, si vas a hablar en lenguas, eso es lo íntimo, en lo personal, no en la congregación, tú eres edificado, buscas a Dios, punto. Pero si vas a estar en la congregación, habla la palabra, predica la palabra, porque de esa forma todos escuchan, todos son edificados. Pero si haces lo otro, nadie entiende, nadie es edificado y hasta se asusta la gente que llega porque todo el mundo está hablando cosas diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la edificación. Ahora, regresando aquí, Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Este tipo de personas, y aquí nos pone la ración, se apacientan a sí mismos. La idea de este tipo de personas o este tipo de comportamiento va dirigido a buscar tu propia edificación en la iglesia. Cuando el tiempo en la congregación es la edificación mutua. ¿Has escuchado esto? ¿Has dicho, ay, es que como que en la iglesia no sentí hoy como que eso que me... Es que eso no es el punto. La iglesia, porque ¿podemos leer en la casa y Dios nos habla? Por supuesto. ¿Podemos cantar en la casa?
y sentir la presencia de Dios? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué hacerlo aquí? Porque es un tiempo de hacerlo juntos como iglesia y poder edificarnos unos a otros. Lo que yo les digo, ¿ustedes lo podrían descubrir leyendo? Por supuesto. No estamos hablando algo nuevo. Estamos leyendo lo que ya está descrito. Pero el tiempo en la congregación es algo, primero, un mandamiento de parte de Dios, pero con miras a ser edificados. Entonces, cuando nosotros venimos, hermanos, tiempos tan simples como el de la mañana del desayuno, les aseguro que puedo pasar a la barbacoa con mi consomé, mis taquitos y desayunar bien. Y no estoy diciendo como que ay, las tortas no me gustaron, estuvieron bien ricas, porque las preparó mi suegra. Pero el punto es que podríamos comer más vasto. Pero el punto no es la comida, es el convivir juntos. Ese es el punto de los desayunos, hermano. Cafés, puedes ir a tomar otro café, pero el punto nunca fue eso realmente. No es realizar los sueños de nuestro hermano barista, no es eso. No está, ¿verdad? Que bueno. Ese no es el punto, es disfrutar juntos. ¿Entendemos esto? Es disfrutar, edificar, poder platicar, orar unos por otros. Pero muchas veces hemos perdido de vista eso. Y hemos caído en el punto, y a lo mejor nos hemos convertido en esta mancha en los tiempos de estar juntos. Ahorita nos va a hablar qué es lo que hacen este tipo de personas. Se habla de murmurar, de chismear y todo eso. Y tenemos que entender que el tiempo que experimentamos, que pasamos aquí, es para edificarnos. Si termina la reunión y platicas con alguien y tiene un problema, ora por él. Ayúdalo de alguna forma. Yo les había dicho en otras ocasiones, y durante un tiempo lo veamos, me gustaba ver cuando terminaba la reunión y no estaban orando por otros. Eso es lo que debemos de hacer. Platicar, buscar aconsejarnos. Y si no podemos, pasarle la bronca a otro. Pero ese es el propósito de estos tiempos, hermanos. Hay mejor café, hay mejor desayunos, hay mejores dulces, mejores mesas, mejores sillas. Sí, pero esta no es la prioridad, son únicamente herramientas para poder incentivar a que todos convivamos. Y por eso los animamos a que vengan a desayunar. Es estar juntos, es ser edificados. Pero estas personas habían olvidado eso y lo que buscaban era su propia edificación, el ser o el autoapacentarse. Y aquí dice, tengamos cuidado en convertirnos esto, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Después dice, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y describe aquí este árbol que no solamente no tiene fruto, sino que tampoco tiene raíces. Entonces no está cimentado en Dios y no da fruto. Y es la misma figura con las nubes. Una nube, pero que no tiene agua, no llueve. Y entonces tiene una... ¿Has visto esa cuando había sequía, no? Que ves las nubes negras y está relampagueando y dices, ahora sí va a llover y nomás nada. Y después estos árboles otoñales eran importantes porque para ellos esta era la última cosecha. Y si no podían recoger de estos árboles cuyo fruto era tardío, el invierno que venía iba a ser bastante difícil. Y entonces describe primero a estas personas que estando juntos buscan la autosatisfacción y que aparte dan una imagen de que tienen, de que hablan, de que dicen, pero no hay frutos. Y es muy fácil decir deberían, deberíamos. Es que hermanos, deberían de limpiar bien esta cosa porque da mal aspecto. ¿Ok? ¿Cuándo vienes? No, pues es que el pastor lo debería hacer, es el que pisa con sus zapatotes. Deberíamos. Cuando venimos. Y describe esto, o sea, personas que pueden decir que tienen una imagen, pero que no hay fruto detrás de todas esas palabras. Entonces, estos árboles otoñales, doblemente muertos porque sin fruto, sin estar plantados en Cristo. ¿Alguien podría ayudarme buscando Isaías 57:20? Mientras leemos esto dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, Isaías 57:20. ¿Han ido a la playa después de un norte? Después de un huracán no me toca, pero después de un norte, el mar saca toda la basura. Y describe que los impíos son como estos, que lo único que traen es su basura. Y no sé si has sido en algún momento de tu vida como esto, que todo aquel que habla contigo,
lo único que avientas es basura. Tus palabras, tu comportamiento, tu actitud es simplemente vaciar en otros todo ese veneno que traes. Esto es lo que está describiendo la conversación, la actitud. Y podríamos decir, ay, sí, hay algunos, pero tenemos que pensar si hemos sido así o si estamos siendo así. Que las personas se acercan a nosotros y salen llorando, o salen más deprimidos de lo que llegaron, o enojados. Y eso está describiendo la actitud de los impíos. Y es triste que personas dentro de la congregación en ese tiempo se habían convertido en esto, en estas fieras ondas de mar, que lo único que espuman, lo único que sacan es su propia vergüenza. Y a veces puede ser que, y no a veces, generalmente sucede así. Es como todo por muy debajo del agua, porque la conversación no tiene como, no dices voy a hacerte mi porquería, sino se queda ahí se queda. Entonces después dice estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, y habla de estos cometas o más bien como las estrellas fugaces, ¿no? Que pasan. ¿Alguno todavía hace eso? ¿Alguno que todavía le gusta y ve mucho Disney? ¿Qué pasa una estrella fugaz y pide un deseo? ¿Alguien todavía lo hace? No les dé pena. Eso es esta práctica, que era, o que a lo mejor muy en lo secreto algunos todavía conservan, es lo que describe aquí, que ves pasar esa estrella y genera en ti un deseo, una emoción, pero se apaga. Y lo único, y dice, para lo que están destinados es la oscuridad eterna. Porque pasan, algunas caen en la tierra, pero algunas nada rozan la atmósfera y siguen su camino. Y van a lo profundo del universo. Sabemos hoy que tienen órbitas y que eventualmente vuelven a pasar. Pero lo que describe es ese comportamiento, una luz fugaz de repente. Aquellos hermanos que de repente tienen muchas ideas, hoy los ves así trabajando aquí, pero mañana dices, ¿y el hermano? No, ¿dónde están? ¿Dónde está esa emoción? ¿Dónde está todo ese ímpetu? ¿Dónde está todo ese compromiso? Solamente fue un destello. Continúa diciendo Judas. Dice, para las cuales está reservada la eternidad, la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, para que no se me vayan a distraer. Judas está citando a Enoc, un libro que nosotros no tenemos en la Biblia. Obviamente el propósito de Judas no era incluir a Enoc. Él simplemente estaba citando material, textos que en su época y para los lectores de su época eran relevantes y conocían, pero no para presentar una verdad que no había sido presentada. Únicamente a forma de explicación, como lo hace Pablo. Pablo en el libro de Hechos cita a dos poetas griegos. No porque estos poetas griegos sustituyeran la palabra, era a manera de ejemplo. Es como lo que he hecho hoy, o como lo he hecho otras veces. Citamos datos de INEGI, algunos datos históricos, y no es que esos presenten una verdad, simplemente es para ejemplificar la verdad que la Escritura ya ha dado. Entonces eso es lo que está haciendo Judas, haciendo referencia a material, a literatura de la época. El enfoque es lo que está diciendo. Dios va a venir y va a hacer juicio contra los impíos. Es decir, va a haber retribución por cada acto. ¿Qué es lo que está describiendo? Estas conductas que acabamos de ver y de las que acabamos de hablar son conductas que más que asociarse con creyentes están asociadas con los impíos. Y que tristemente en la época y ahora las vemos dentro de la iglesia. Y como te está diciendo, ten cuidado con esto, nosotros tenemos que decir, esas recompensas van a tener, esas actitudes van a tener su retribución. ¿Cuál es la retribución? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a leer un poquito más acá. Ahora, aquí Judas va a dividir a estas conductas en tres partes. Lo que dicen, lo que hacen y después va a haber una advertencia.
Entonces, vamos a la primera parte, a lo que dicen. Versículo 16. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Primero, lo que dicen. ¿Qué es lo que dirían este tipo de personas y qué es lo que empezaríamos a decir nosotros si caemos en este tipo de pensamiento o conducta? Primero, estos son murmuradores. Estuvimos estudiando el libro de Santiago y Santiago dedicó un capítulo a esto. Decía que lo que piensas es importante, lo que haces es importante, pero lo que dices también. Porque lo que dices es una evidencia, ¿te acuerdas de qué? De lo que está en tu corazón. Tus palabras pueden ser una evidencia de lo que está en tu corazón. Y de estas palabras y esto que está en tu corazón, leíamos Proverbios, que aquello en lo que el hombre o la mujer meditan, en eso se convierten. Esos son. Eso describen lo que son. Entonces, aquí primero dice murmuradores y después utiliza esta palabra querellosos. ¿Alguien le entiende qué significa querellosos? No me digan querellosos. Pues querellosos, ¿no? Peleoneros. Esta palabra es importante porque murmuradores es hablar mal en contra de otros, pero peleoneros es atribuir los problemas, lo que estamos viviendo, a otro y nunca aceptar esta responsabilidad, es pelear con todos los demás. Entonces, lo que dicen, y acuérdate, empezamos con ese tiempo juntos. Aquello que dicen no es de edificación, es denostar la obra del Espíritu Santo en la vida de los hermanos, en la de la iglesia, en la de la familia, en la de ellos, en la de otros. Siempre hay algo por lo cual quejarse. Y tenemos que tener cuidado porque, bueno, según yo, no ha pasado todavía. No lo he visto aquí, o por lo menos no me he enterado. Pero este tipo de murmuración describe esta conducta. Hace ya varios años pasó aquí en la congregación cuando éramos bien poquitos, éramos como 30 o 40. Llegó una persona y entonces era una persona que, como describe aquí, hablaba bien, era bastante, su carácter era como de los que atraen a las personas, pero empezó a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del pastor, a hablar mal, y luego ese tipo de actitudes identificas que tienen otro propósito. Y después se descubrió que su propósito era empezar una iglesia también Calvary, ¿no? Pero lo que alguna vez habló con él, no así. ¿Quieres iniciar una iglesia? Busca al Señor, pídele al Señor, haz el trabajo. Y ahorita vamos a llegar a otra parte de su carácter que dice estos sensuales. Y algo que caracterizaba, era muy coqueto con las hermanas, incluso después otro pastor llegó a reclamarnos que había coqueteado con una hermana de su congregación, él siendo casado. Se le confrontó, se fue de la iglesia y lo más raro es que se llevó a 3 familias. Entonces, bueno, ¿cómo 3 personas, 3 familias se irían con una persona sensual, murmurador, que provoca divisiones? Porque no hicimos caso a esto. No hicimos caso a esto. Estas características son para verlas en nosotros, pero también, hermanos, tenemos que ver y analizar a personas, por ejemplo, como yo, que estoy al frente. Tienen que ver que no exista esto. Tenemos que analizar congregaciones. Ahora, no se trata de andar de criticones todo el tiempo, pero sí alertas acerca de esto. Y el propósito no simplemente es desechar, es edificar a los demás. Y si vemos algo de esto entre nosotros, tenemos que hablar. Tenemos que hablar entre nosotros y decir, hermano, esta actitud a mí me asusta, a mí me preocupa de ti. ¿Para qué? Para que seamos edificados. Entonces, regresando, murmuradores. Ahora, la diferencia entre alguien murmurador y alguien que edifica es a quién dirige sus comentarios. Si tú percibes algo en mí mal o algo en algún hermano, tienes que ir o conmigo o con el hermano. Pero si vas con terceros, eso es murmuración. Tienes que ir con la persona adecuada. Es importante cuestionar, es importante analizar, es importante juzgar la información que se está dando. Eso es sumamente importante. Pero dirígete a las personas adecuadas, no a los demás.
porque eso es murmuración. Vuelvo a repetir, si algo de lo que estoy diciendo no te checa, acércate conmigo y platicamos. Y si yo estoy en un error, eso lo aprendí de mi pastor, enfrente de la congregación lo reconoció. Me equivoqué en esto, lo corregimos, seguimos. Pero es a las personas adecuadas, no a los demás, porque si no es murmuración y estamos cayendo en esta conducta. Siguiente, querellosos, peleoneros. Y aquí dice que andan, ¿según qué? Sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Una de las cosas que caracterizaba a la iglesia neotestamentaria decía unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Con un propósito en similar, deseos en similares, una sola meta, Cristo y este crucificado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Una agenda personal. Que la razón para reunirse no es la misma meta que tiene la congregación, sino hay una personal. Son sus planes, sus sueños, sus deseos. Y cuando vas a ser parte de una comunidad, una sociedad, debes... No sé si han escuchado, por ejemplo, esto me llama mucho la atención porque fue muy notorio, por ejemplo, en las generaciones, no sé, de unos 10 años para acá, de muchos norteamericanos, hay muchos que odian su país y que, o sea, que en serio dicen, ay, es que cualquier otro lugar es mejor, los blancos tenemos privilegios y somos casi nos deberían de matar. O sea, odian su país, odian ser blancos, odian su raza, todo, ¿no? Cuando antes, por ejemplo, algo que caracterizaba a los norteamericanos era un orgullo por su bandera, un orgullo por ser americanos. O sea, hay una canción de los 80s que decía, nací en Estados Unidos y soy orgulloso y mejor que todos, ¿no? Pero ahora odian a su país. Y es triste. ¿Por qué vives ahí entonces? Si odias tu país, vete. Y es exactamente lo mismo aquí. Hay personas, hay creyentes, que su propósito no es Cristo. Entonces, ¿por qué estar ahí? Sucede mucho con todas estas nuevas formas de pensamiento. Por ejemplo, en cuanto a los matrimonios, ¿no? Personas que dicen, yo no quiero casarme, pero quiero vivir juntos. Queremos vivir juntos. Pero queremos que así nos acepte la iglesia. Por supuesto que no. Te amo a ti, pero lo que estás haciendo es incorrecto. Y aunque digas lo que digas es incorrecto. O aquellos matrimonios del mismo sexo que buscan que iglesias cristianas los casen. ¿Por qué? ¿Por qué buscas la bendición de Dios cuando realmente no la deseas? Ni quieres someterte a Él. Entonces, es ese tipo de cosas que describe aquí. Tus propios propósitos, tu propia agenda. Necesitamos buscar los propósitos de Dios. Y hoy analiza si te estás acercando a Dios para obtener lo tuyo o seguir lo de Dios. Después dice, hablando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es Proverbios que dice que en las muchas palabras no falta pecado. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la segunda parte, lo que hacen. Número 1, los que decían que en el postrer tiempo, ¿qué dice? Que andarán según sus malvados deseos, sus pasiones, sus planes. Y eso los va a llevar a decir lo que dicen. Sus pasiones, sus planes, sus malvados deseos o sus concupiscencias. Estos son, número 1, los que causan divisiones. Es decir, que lejos de edificar al cuerpo, lo dividen. Como preguntas como, oye, ¿tú qué piensas de lo que dijo el hermano? ¿No se te hizo que fue medio grosero? Ese tipo de comentarios buscan separar. En vez de ir con el hermano, oye hermano, me sentí como aludido por tu comentario, siento que fue grosero, ¿qué pasó? Es diferente. Los que causan divisiones. Después dice los sensuales y describe una influencia del mundo sobre la vida de las personas. Ahora, Judas aquí utiliza una palabra cuyo opuesto es espirituales y sensuales literalmente significa carnales.
aquellos que buscan o que proyectan las obras de la carne en su vida. Aquí una pregunta. ¿Por qué? Y es una pregunta, a ver, ¿por qué una persona sensual, una persona carnal, querría estar en medio de la iglesia? ¿No es más fácil estar en el mundo? Sí, ¿no? O sea, es más fácil. Si tú quieres ser sensual y carnal, ¿por qué irte al mundo? Pero, ¿por qué ese tipo de personas querrían estar en medio de la iglesia? Si lo que se busca es la santidad, el buscar alejarnos del pecado. ¿Por qué? Para destruir. Ahora, aquí este asunto. Buscan, y ahorita regresando a lo que leímos la semana pasada, este es el camino de Caín. Buscan la aprobación divina o la aceptación divina en términos carnales. Quieren decir, soy creyente, pero vivo como quiero. Este asunto debemos de tener cuidado, porque esta palabra podemos decir, podríamos decir, los sensuales son aquellos nada más la forma de vestir, la forma de hablar, ¿no? Pero va mucho más allá, las obras de la carne. Y son aquellos que buscan únicamente el sentirse bien con sus conciencias de que están bien con Dios, pero siguen viviendo como ellos quieren vivir. El camino de Caín les decía, trajo su sacrificio, acá está tu comida, Dios, que te sepa rico, te comes tus duraznos, todo eso, ¿estamos bien? Y Dios dice, no es así. Así no funciona. Y muchos pensamos lo mismo con la asistencia, con las ofrendas, con los diezmos, y no es así. No funciona de esa forma, con el servicio. Y aquí nosotros encontramos, o a lo que se refiere, es que estos sensuales, los que describe como sensuales, son aquellos, o describe a aquellos, como aquí lo dice también, que su plan no es el sometimiento a Dios, sino únicamente pues la imagen piadosa, pero no el vivir piadosamente, ni siquiera el someterse a Dios o reconocerlo como Señor. Entonces, dice los sensuales. ¿Qué dice después? Que no tienen al Espíritu. Y va mucho más allá. ¿Quiénes son los que no tienen al Espíritu? Los que no son salvos. Y habla de algo que hemos también mencionado. Que puede ser que personas que les atraigan las cosas espirituales o místicas vengan a una iglesia o vayan a una iglesia, pero nunca hayan entendido, nunca hayan rendido su vida a Dios, y que sean simpatizantes, pero que nunca han experimentado esa transformación. ¿En qué podemos nosotros verlo? Tenemos que analizar y pensar que el fruto de este nuevo nacimiento, de esta fe en Dios, es el arrepentimiento, es el deseo de tener comunión con Él, el deseo de leer, de orar. Frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos en nuestra vida. Y aquí dice, ¿qué es lo que hacen? Causan divisiones, obran o caminan según la carne y finalmente no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, y vuelvo a repetir, y vamos a llegar a la siguiente parte. Vamos a leer desde el 17. Pero vosotros, amados, versículo 20, pero vosotros, amados. ¿Cuáles son las advertencias que nos da el día de hoy? Primero 17. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cosa número 1. Lee la Biblia. No solamente léela. Para producir o tener memoria, ¿qué tiene que haber en eso? Meditación, estudio. Necesitamos leer, estudiar, aprender. Decía el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es de lo que está diciendo aquí. Tengan memoria, acuérdense de las palabras. El Espíritu Santo puede recordarnos algo que no hemos leído, por supuesto, pero generalmente no obra así. Y Él trae a la memoria, en momentos de dificultad, ¿qué? Lo que sabemos. Quiero que consideremos, vamos a Mateo capítulo 4. ¿Recuerdas este capítulo? Nada más me gustaría leer uno de estas tentaciones. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo, 4:3, hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, cuando Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿lo está diciendo por Satanás o lo está diciendo por él? O sea, te lo explico, le está diciendo a Satanás: Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y por eso no me digas eso. O está diciendo él en su relación hacia Cristo, hacia Dios, hacia el Padre. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que cuando vienen momentos de dificultad, no basta con saber la palabra, sino someternos a la palabra, y es lo que hizo Jesús. No necesariamente le decía a Satanás: no me tientes, que aplica porque Jesús es Dios. Pero estaba hablando de su condición. Yo podría, Jesús, yo podría, pero no lo voy a hacer porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y como Jesucristo estaba sometido a su palabra, entonces él no pediría o diría algo como esto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde vamos con esto? Cuando dice: recordad, haced memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, describe lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos el día de hoy la capacidad de citar muchos versículos y los conocemos, pero no se trata nada únicamente de recordarlos, se trata de estar sometidos a ellos. Y a diferencia de estos hombres que vemos aquí descritos, que conocen la palabra pero no están sometidas a ellas, lo que nos pide a nosotros es que estemos sometidos a la palabra. Porque muchos leen su tarjetita de pan diario: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sales y le pateas la bolsa de la basura a tu vecino porque te la puso muy por acá. Lo sabes, pero no te sometes a ese versículo. ¿Sale? Sometimiento a la palabra. Siguiente. Los que decían, vamos al versículo 20. Pero vosotros, amados, ya vimos el primero, pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces, primero dice: tengan memoria, y después dice: edificándoos. Y aquí podemos ver descritas dos cosas. El propósito del tiempo del ser congregación no es mis planes, mis propósitos, son los propósitos del Señor. Y aquí nos dice: edifica a los demás, busca el bien de los demás, a través de tus palabras, tus comentarios, tus acciones. Es edificar a los demás. Si a través de tu vida no buscas edificar a los demás, estás cayendo en la descripción contraria de los falsos maestros apóstatas. Pero ustedes, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿A qué describe vuestra santísima fe? ¿Una propia que nosotros hemos hecho? No, la de Dios que hemos adoptado, que hemos hecho propia, la cual la hemos hecho nuestra. Dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y aquí describe lo siguiente: una forma de nosotros ser edificados. Número 1, recuerda las palabras, persevera en la Escritura. Número 2, ora. Ora a Dios, habla con Dios. ¿Qué es lo que nos describe Pablo? Tesalonicenses, Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orad sin cesar. Nuestra vida debe buscar no solamente información de lo que Dios dice, sino con nuestras palabras debemos de llegar a un sometimiento a Él. ¿Cómo? Sea hecha tu voluntad. Padre, esto que leí me cuesta trabajo, pero por favor, ayúdame. Y entonces dice: orando. Ahora, otra cosa que nosotros aquí encontramos, y que hay muchos teólogos que también describen una, otra y las dos, dice: orando en el Espíritu Santo. Cuando estuvimos en el libro de Corintios hablamos un poquito de esto. Cuando terminamos Efesios también lo volvimos a tocar. Y aquí nos los vuelvo a recordar. Una forma en la que el creyente es edificado es el orar en lenguas.
Sé que algunos probablemente tendrán problemas con esto por el abuso que han visto en otros lugares, pero como hemos dicho, la solución para el abuso no es el desuso, sino el correcto uso. Y lo estuvimos estudiando muy meticulosamente en el libro de Corintios, y si quieres regresar ahí, tenemos las predicaciones en YouTube, Primera de Corintios capítulo 14. Y lo que nos describe que la forma de orar en el Espíritu es en lo personal. Pablo no la desestima ni la hace a un lado. Pablo lo practicaba y anima al creyente a hacerlo. ¿Pero en qué marco? En el marco de lo personal, de lo individual. Pero cuando oro en lenguas suceden estos dos problemas. Uno, una voz que me dice lo que estás diciendo es pura palabrería. Y número dos, no sé qué es lo que digo. Pablo abarca estas dos cuestiones en ese capítulo. Número uno, el intelecto queda sin fruto, pero el espíritu es edificado. Es decir, que en nuestra mente posiblemente no tengamos muy claro qué es lo que estamos diciendo. Y nos dirán, bueno, entonces, ¿qué chiste tiene? Es un acto de fe. Al igual como la salvación, que no podemos describir muy bien qué es lo que sucede, Jesús mismo lo decía, es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero es un acto de fe. Entonces, si tú necesitas ser edificado en lo personal, ora en lenguas. Si quieres edificar a los demás, predica la palabra. Es lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 14. ¿Sale? Si necesitas más información de esto, podemos platicar después. Ok, después dice, orando en el Espíritu Santo. Siguiente, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y vamos a Primera de Juan. Leíamos un poquito también la semana de esto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vuelvo a repetir. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primera de Juan capítulo 3 nos habla de experimentar su amor. Entonces cuando llegamos aquí al capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Un versículo antes nos dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que hemos sido hechos o no hemos sido llamados hijos de Dios. Antes de ser creyentes, ¿qué éramos? Así no creyentes, sí, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Y antes qué éramos? Enemigos podríamos decir, pero éramos criaturas, ¿no? Y no de las chiquitas, sino éramos parte de su creación. Dios puso de parte de su imagen en nosotros, pero no éramos hijos. ¿A dónde quiero ir con esto? Pudo habernos salvado y ya, pero no se quedó ahí, sino que nos dio la posibilidad de acceder, de poder en algún momento estar con el Padre. Y pudo habernos dejado ahí, como los ángeles y todo así, pero no se quedó ahí. Nos adoptó, y eso es de lo que está hablando. Nos hizo parte de su familia, nos hizo sus hijos. Entonces, este es el gran amor. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice, vuelvo a leerlo en Judas, conservaos en el amor de Dios. No quiere decir que te pongas en una posición en la que Dios pueda seguirte amando y que haya una posición en la que Dios no te ame tanto. No dice eso, porque Dios ya te amó y ya te hizo su hijo, ya murió por ti, Cristo Jesús. No hay algo para que Dios pueda amarte menos. Tú ya fuiste objeto de ese amor. Tanto creyentes como los no creyentes también amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Está disponible ese amor. Lo que está diciendo ahí, o lo que está describiendo, es cómo nosotros podemos no hacer que Dios nos ame más, pero mantenernos en esta posición en la que experimentemos, sea palpable esa visión, ese amor de Dios, y lo va a describir acá. Ya voy a acabar, sé que ya se siente calor, hermanos, pero vamos a... No se me duerman. Ya vi varios ojos blancos. Esperen tantito, porque esto es sumamente importante. Entonces, primera cosa que nos dice cómo experimentar el amor de Dios. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Versículo 16, ¿lo puede leer alguien? Alguien que se esté durmiendo, o alguien que no se esté durmiendo, quien quiera. No, perdón, versículo 16 de 1 de Juan 3.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quieres conservarte en el amor de Dios? Haz lo que Él hizo. Da la vida por los demás. Y decíamos y hablamos brevemente la vez pasada. Para poder haber una reconciliación de nosotros con el Padre, alguien tuvo que morir. Y Jesucristo dijo, yo. Murió por nosotros. Para que haya reconciliación entre nosotros, alguien tiene que morir. Y tiene que haber una muerte a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestros deseos. Y entonces, ese tenemos que ser nosotros. Morir a nosotros mismos a favor de la reconciliación, de poder estar juntos. Entonces, hagan lo mismo. Pero no lo dejen como algo teórico o algo así, simplemente un concepto. Sí, hermano, yo moriría por ti mismo. Aquí nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hijitos míos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un versículo antes dice, si tú tienes bienes y ves a tu hermano en necesidad y no lo ayudas, o sea, ¿dónde está el amor? Entonces, ¿qué describe? Tú tienes algo que el hermano necesita, sacrificio. Y vuelvo a regresar al mismo punto. El amor tiene un fruto, sacrificar por los demás algo. El sacrificio de Jesús tuvo consecuencias eternas. Jesús se hizo hombre y ese hacerse hombre permanece hasta la eternidad. Si hoy tú fueras llamado a la presencia de Dios, ¿cómo verías sus manos? ¿Qué tendría en sus manos? Va a ser un librito, no, pero ¿qué tendría en sus manos, hermano? Las heridas. Verías las heridas porque Jesús permanentemente es Dios y permanentemente va a ser hombre. Su decisión, su sacrificio, tuvo consecuencias eternas. Permanecen esas cicatrices. De la misma manera, el sacrificio que nosotros hagamos por los demás debe de ser constante. Y si tú dices, bueno, ¿y cuándo yo voy a experimentar algo para acá? No, tú sacrificaste algo por los demás y debe de ser constante. Ahora, no de lengua, no de hecho. Después, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. Les decía, esta no es la versión de Disney para sigue tu corazón. Lo que está tratando de describir es lo siguiente. Si tu corazón dice, no, pues es que yo no tengo ningún problema con no hablarle al hermano, yo me siento en paz. No, hermano, mayor es Dios y la palabra es clara. Reconcíliate. Y si tú sientes mucha condenación, acude a Dios, acude a su palabra y que Él quite esa condenación de tu vida. Mayor es Dios. Ahora, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos y le recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, aquí Juan lleva a poder pedir y entonces recibir. Pero ¿cómo hacemos eso? Dice aquí, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento está hablando? El que dio anteriormente y el que va a resumir. Primero, encontramos en la ley 613 mandamientos. Decimos, chin, eso está medio complicado de guardar porque, pues como ya guardamos uno y otro, ¿no? Después nosotros llegamos al libro de Salmos y los reduce a 12. Llegamos a Miqueas, le reduce a 3. Llegamos a Jesucristo y lo reduce a 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y después llega Pablo, guiado por el Espíritu Santo, Juan, y lo reduce a 1. Vamos a ver, y este es el mandamiento. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, es decir, un sometimiento a Él, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cómo es que nosotros permanecemos en amor? El que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu. ¿Sale? Entonces, Judas aquí nos está hablando, nos está diciendo, conservaos en el amor de Dios. Número 1, amen a los hermanos. No de palabra, no de lengua, que haya una evidencia de ese sacrificio. Sométanse a Dios. Y después, tengan esta esperanza, la esperanza de su misericordia. ¿Cuál es esa? Anhelamos su pronta venida. Esperamos que Él venga. Esperamos que sea hoy. Y el tomar ese pensamiento todos los días, dice Juan también capítulo 3, que purifica nuestros corazones, purifica nuestros actos. Porque si ahorita tú sales de aquí de la iglesia, camina a tu casa y te das cuenta que tu licencia la dejaste, te apuesto que no le vas a subir a más de 80, no te vas a pasar los saltos que te pasas, no te vas a estacionar en doble fila porque sabes que tienes un problema, no traes licencia. Y si se presenta uno de tránsito y que tienen olfato para esas cosas, ya te amolaste. El saber que Cristo viene pronto debe modificar nuestra conducta.
¿Cuáles son las dos cosas que nos dice aquí como conclusión de esta parte? Ama a tu prójimo, sométete a Dios y que su pronta venida modifique tu conducta. Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos, y vamos a pedirle el día de hoy a nuestro Señor que nos ayude. Si tienes algún problema en la forma en la que estás amando a los demás, pídele a Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos. Cada quien ahí en lo personal vamos a ponernos a cuentas con Dios y vamos a preparar nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta palabra que hemos recibido, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, queremos rogarte que perdones, que limpies nuestra mente, nuestro corazón. Padre, todas estas cosas que tú conoces y nosotros entendemos que hemos fallado, nos arrepentimos, Dios. Rogamos de tu misericordia para poder caminar y hacer lo que es correcto. Padre, gracias, porque tu palabra también describe que si nosotros nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy rogamos por esa limpieza, por ese perdón, esa transformación, Dios. Cambia, transforma nuestra vida para que podamos caminar como es digno de ti, Señor. Amén. En lo que terminan nuestros hermanos de repartir, nuevamente tenemos y quiero que recordemos lo que dice la Escritura. Que este pan o esta galleta no se convierte en el cuerpo de Jesús, pero es una representación del sacrificio que Dios ha hecho. Este jugo es la representación de ese pacto que hizo con nosotros. Un pago completo por nuestros pecados, no parcial, no momentáneo, sino completo. Y que al tomar este jugo, al comer de esta galleta, recordamos que Él murió, que fue azotado por nosotros, pero que en su sangre tenemos esa redención. Y hoy dice también la Escritura que a través de este sacrificio anunciamos que creemos en Jesucristo, que hemos rendido nuestra vida a Él y que esperamos su pronta venida. Vamos a participar, hermanos. ¿Ya todos tienen? Vamos a participar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, porque pudimos leer tu palabra, Dios, porque pudimos recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te bendecimos, Padre, y nuevamente queremos rogarte que si alguna de estas conductas que leímos se han desarrollado en nuestra vida, si hemos cedido lugar al enemigo, Padre, ayúdanos, vuélvenos a tus caminos. Te necesitamos, Padre. Amén.